Hola, soy Arturo. Mis propios hijos, Ricardo y Sofía, me miraron a los ojos y me dijeron que era por mi bien, que el asilo sería un lugar mejor para mí. Pero yo sabía la verdad. Querían la casa, la única cosa de valor que creían que yo tenía. Los vi celebrar mi funeral no con lágrimas, sino con sonrisas disimuladas y calculadoras, ansiosos por reclamar su herencia. Me convertí en un obstáculo superado, en un problema finalmente resuelto. Es un dolor sordo, sentir que toda tu vida de sacrificio se resume en eso. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas a las que les diste todo? Antes de que te cuente el momento exacto en que esas sonrisas de triunfo se congelaron en la oficina del notario, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando un padre decide que su dignidad vale mucho más que la sangre. En mi propio funeral, mientras la gente me daba el último adiós, yo los observaba desde algún lugar. No, había luto en sus ojos. Ricardo, mi hijo mayor, el hombre de negocios, no dejaba de mirar su reloj, como si tuviera una reunión más importante. Sofía, mi pequeña, se secaba lágrimas falsas mientras le susurraba a su esposo sobre lo rápido que podrían poner la casa en el mercado. Los vi apartarse del resto, cerca del viejo roble del cementerio, y compartir una sonrisa cómplice, una mirada de victoria. No estaban despidiendo a su padre, estaban cerrando un trato, repartiéndose el botín antes de que mi cuerpo siquiera estuviera frío. En ese momento entendí que mi muerte no era una pérdida para ellos, sino una liberación, una ganancia financiera que habían esperado con impaciencia. Toda mi vida trabajé con estas manos. Fui carpintero. El olor a madera y sudor era mi perfume. Cada callo en mis dedos representaba un sueño que sacrifiqué por ellos. Dejé de lado la idea de tener mi propio taller, de viajar, de darme un gusto, para que Ricardo pudiera ir a la universidad y convertirse en el hombre importante que es hoy. Le di a Sofía el dinero para la entrada de su casa, para que sus hijos tuvieran el patio que ella siempre quiso. Nunca les pedí nada a cambio, ni un centavo. Creí tontamente que el amor y el respeto vendrían solos, que verían en mis canas y en mis manos gastadas la prueba de mi devoción. Pero lo que yo veía como sacrificio, ellos lo veían como una obligación, como algo que simplemente les correspondía por derecho. Con el tiempo, la casa se fue quedando en silencio. Las visitas de mis hijos se volvieron un trámite, una obligación en Navidad o en mi cumpleaños que cumplían con prisa. Las llamadas eran cortas, siempre iniciadas por ellos y siempre para pedir algo o para quejarse de sus propias vidas. «Papá, ¿me puedes prestar para el seguro del carro? Papá, los niños necesitan aparatos. Esto es un dineral». Nunca un «¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas algo?». La soledad se convirtió en mi única compañera. Me sentaba en mi viejo sillón, el mismo donde les leía cuentos, y sentía el peso de su ausencia. Dejé de ser su padre para convertirme en una carga, un anciano terco que ocupaba una casa que, en sus mentes, ya les pertenecía. Recuerdo perfectamente el día que vinieron con la propuesta. No traían comida, ni a los nietos. Traían folletos de residencias para ancianos. Se sentaron en el sofá, con esas caras de falsa preocupación, y empezaron su discurso ensayado. Ricardo hablaba de mi seguridad, de que la casa era muy grande para mí solo. Sofía hablaba de actividades sociales, de que estaría mejor acompañado por gente de mi edad. Sentí una punzada en el pecho, una humillación tan profunda que me dejó sin aire. No me estaban cuidando, me estaban desalojando. Querían encerrarme en un cuarto barato para vender los recuerdos de toda una vida al mejor postor. Mantuve la calma, los miré a los ojos y simplemente dije, no. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Esa noche, después de que se fueron, frustrados por mi terquedad, me quedé despierto hasta tarde. Fue entonces cuando mi plan cambió. Originalmente, el secreto del valor de mi terreno era mi gran regalo final para ellos, una sorpresa que aseguraría su futuro y el de mis nietos. Pero al ver su codicia desnuda, su falta total de empatía, comprendí que darles esa fortuna sería como premiar su crueldad. Decidí mantener el secreto, pero ya no por amor, sino por justicia.
Empecé a planear mi última voluntad, no como un padre que deja una herencia, sino como un juez que dicta una sentencia. Iba a darles una lección final, una que recordarían por el resto de sus vidas, una lección sobre el verdadero valor de un padre. Después de mi negativa, el silencio se volvió su arma más cruel. Las llamadas, que ya eran escasas, cesaron por completo. El teléfono, que antes esperaba con una mezcla de esperanza y ansiedad, se convirtió en un objeto mudo sobre la mesita. Pasaron semanas, y luego un mes. El vacío en la casa ya no era solo físico, era un grito, sordo que rebotaba en las paredes. Intenté llamarlos un par de veces. Ricardo me contestaba con monosílabos, siempre con la excusa de una reunión inminente. Sofía ni siquiera respondía. Me mandaba un mensaje de texto horas después. Ocupada, te llamo luego. Ese luego nunca llegaba. Me di cuenta de que no solo querían mi casa, querían borrarme de sus vidas mientras aún respiraba. Estaban ensayando mi ausencia, acostumbrándose a un mundo sin mí para que la transición fuera más fácil para ellos. Llegó mi cumpleaños número 82. Pasé la mañana esperando como un tonto. Me puse la camisa que mi difunta esposa me regaló, la que decía que me hacía ver más joven. Me senté en el porche, mirando la calle, imaginando su carro doblar la esquina. El sol subió y luego comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Nadie vino, nadie llamó. A eso de las 7 de la noche, mi vecina, la señora Elena, una viuda amable que vivía al otro lado de la calle, cruzó con un pequeño pastel en las manos con una sola vela encendida. «Feliz cumpleaños, don Arturo», me dijo con una sonrisa genuina. En ese momento, mientras soplaba esa vela solitaria, entendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que está dispuesta a compartir su tiempo contigo. Un sábado, sin previo aviso, aparecieron, no para celebrar mi cumpleaños tardío, sino con una agenda clara. Ricardo caminaba por la casa con las manos en la espalda, como un inspector. «Papá, esta humedad en la pared hay que ya arreglarla. El techo tiene goteras». Sofía lo seguía señalando los muebles viejos, el piso gastado. «Esto va a necesitar una buena inversión para poder venderse bien», susurró, creyendo que yo no la oía. No me miraban a mí, miraban a través de mí, viendo solo metros cuadrados, problemas a solucionar y signos de dólar. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, un cuidador temporal de su futuro patrimonio. Cada grieta que señalaban era una puñalada a los recuerdos que yo atesoraba en esas mismas paredes. Fue en esos días que la señora Elena se convirtió en mi único refugio. No hablaba mucho, pero sabía escuchar. Me traía un plato de sopa caliente en las noches frías, o simplemente se sentaba conmigo en el porche mientras yo le contaba historias de mi juventud, de cómo construí esa casa con mis propias manos. Ella escuchaba con un respeto que mis hijos habían olvidado hace mucho tiempo. Veía el valor en mis historias, no en mi propiedad. Un día, mientras arreglaba una silla de su jardín, me dijo: «Usted tiene manos de oro, don Arturo, y un corazón aún más valioso». Sus palabras tan simples y sinceras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me recordaron que mi valor como hombre no estaba determinado por la opinión de mis hijos, sino por la bondad que aún podía ofrecer. Ricardo intentó una nueva táctica, el ataque financiero. Una tarde, llegó con una carpeta llena de papeles. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde le enseñé a sumar y restar, y me extendió facturas y estimaciones. «Papá, seamos realistas. El impuesto predial subió. El seguro de la casa es carísimo. El mantenimiento te está comiendo vivo. No puedes costear esto». Su voz era fría, metódica. No había preocupación, solo una lógica aplastante diseñada para hacerme sentir incompetente, pobre y dependiente. Quería que yo mismo llegara a la conclusión de que era una carga, que mi hogar era un lujo que no podía permitirme. Lo miré fijamente. Vi al niño al que le compré su primera bicicleta, convertido en un extraño que calculaba mi vida en una hoja de cálculo. Sofía, por su parte, recurrió al chantaje emocional usando a mis nietos. Dejó de traerlos, con excusas cada vez más hirientes. «Es que la casa huele a viejo, papá, y a los niños les da alergia», me dijo por teléfono. Otra vez fue: «Hay demasiadas cosas por el medio, tengo miedo de que se lastimen». La última vez que los vi fue por apenas media hora.
Sofía no los dejó solos ni un segundo, como si temiera que mi vejez fuera contagiosa. Sentí cómo construía un muro invisible entre mis nietos y yo, envenenando su percepción de su propio abuelo. Quería aislarme por completo, quitarme la última alegría que me quedaba, para que la soledad finalmente me venciera y yo cediera a sus planes. La gota que derramó el vaso fue una tarde de domingo. Yo estaba en mi cuarto, descansando, y ellos creyeron que dormía. Estaban en la sala, hablando por teléfono con el esposo de Sofía en alta voz. Los escuché reírse. El viejo sigue, terco como una mula, dijo Ricardo, y entonces la voz de Sofía, clara y cortante: no te preocupes, dale unos meses. La naturaleza seguirá su curso. Es solo cuestión de esperar. No va a vivir para siempre. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo codicia, era un deseo activo de mi muerte. Estaban esperando, contando los días. En ese instante, cualquier resquicio de amor paternal que quedaba en mí se convirtió en hielo. Mi decisión ya no era una lección, se convirtió en mi única forma. San de justicia. Iba a darles exactamente lo que merecían. Nada. A partir de ese día, el dolor se transformó en una especie de calma fría, una claridad aterradora. Ya no había espacio para la tristeza o la esperanza. Mi corazón, que había sangrado por ellos, se había cauterizado. Decidí jugar su juego, pero con mis propias reglas. Empecé a fingir debilidad, a mostrarme más confundido y cansado de lo que realmente estaba. Cuando venían, asentía con la cabeza a sus sugerencias, dejándoles creer que su estrategia de desgaste estaba funcionando. Los veía intercambiar miradas de satisfacción por encima de mi cabeza, convencidos de que el viejo terco finalmente se estaba rindiendo. Pero por dentro, yo estaba más alerta que nunca. Cada palabra falsa, cada gesto de falsa preocupación, se convertía en un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger mi dignidad. Estaba afilando mi única arma restante: el silencio. Una semana después, Ricardo apareció con un hombre de traje que presentó como un viejo amigo que era ingeniero. Solo va a echar un vistazo, papá, para ver el estado de la estructura. Cuestión de seguridad, ya sabes. Yo sabía perfectamente que no era ningún amigo. Vi cómo el hombre medía las paredes con un dispositivo láser, cómo tomaba notas en una tableta, y le susurraba a Ricardo sobre el potencial del lote. Mi hijo me trataba como a un niño tonto, como si no pudiera entender la farsa que se desarrollaba ante mis ojos. Me quedé sentado en mi sillón, observándolos profanar mi hogar con su codicia. Sentí una humillación helada, la de ser un mueble más en la casa que estaban tasando. No era mi seguridad lo que les importaba, era el valor de mercado de mi tumba. Luego vino el turno de Sofía. Llegó un sábado con cajas de cartón y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Voy a ayudarte a organizar un poco, papá. Hay demasiadas cosas acumuladas. Te hará sentir mejor tener más espacio. Empezó por el salón, guardando en cajas los recuerdos de toda una vida, las fotos de mi boda con su madre, los dibujos que mis nietos hicieron en el jardín de infantes, los pequeños adornos que compramos en nuestras escasas vacaciones. Cada objeto que ella envolvía en papel de periódico era un pedazo de mi historia que estaba siendo empaquetado y sentenciado al olvido. No estaba organizando, estaba vaciando, estaba preparando la casa para sus futuros dueños, borrando cualquier rastro de que allí alguna vez vivió una familia, de que allí alguna vez hubo amor. La confrontación fue inevitable. La encontré en el pasillo con una caja etiquetada «Cosas viejas». Dentro, envuelto en un trapo, estaba el jarrón de porcelana que le regalé a mi esposa en nuestro primer aniversario. Mis manos temblaron al sacarlo. «¿Qué es esto, Sofía?», le pregunté con una voz que apenas reconocí. Ella ni siquiera me miró. «Ay, papá, es solo un cacharro. Está pasado de moda y además está astillado. Nadie va a querer esto». Su desdén me golpeó como una bofetada. No, era un cacharro. Era la sonrisa de su madre. Era una promesa de amor eterno. Era un recuerdo que yo atesoraba más que la casa entera. En ese momento comprendí que para ella todo lo que no tenía un precio en dinero simplemente no tenía ningún valor. Fue durante esa limpieza forzada que ocurrió algo que cambió el ritmo de su plan.
Mientras vaciaba el cajón de mi viejo escritorio, Ricardo encontró una carpeta con documentos antiguos. Eran los planos originales de la propiedad y una notificación del ayuntamiento de hacía un par de años. La notificación mencionaba una nueva recodificación de la zona para desarrollo mixto comercial. No entendieron lo que significaba. Ricardo, con su arrogancia de hombre de negocios, lo interpretó como un problema, una complicación burocrática que podría traer multas o impuestos adicionales. «Maldita sea», lo escuché decirle a Sofía por teléfono. «Tenemos que sacar al viejo de aquí y vender esto antes de que esta porquería del ayuntamiento nos caiga encima y devalúe todo». Su ignorancia era mi mejor aliada. Con esa nueva urgencia autoimpuesta, la presión se volvió insoportable. Ya no eran sugerencias, eran exigencias. Una tarde, se sentaron conmigo en la mesa de la cocina y deslizaron un documento frente a mí. Era un poder notarial. «Papá es para ayudarte», dijo Ricardo con un tono falsamente tranquilizador. «Con estos temas del ayuntamiento y tus problemas de memoria, es mejor que nosotros nos encarguemos del papeleo. Solo tienes que firmar aquí. Es por tu bien, para protegerte». La audacia era increíble. Querían que les entregara el control legal de mi vida, que me despojara de mi última pizca de autonomía voluntariamente. Querían que firmara mi propia sentencia de muerte civil para acelerar su herencia. Los miré el bolígrafo y sentí el hielo solidificarse en mis venas. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, tomé mi decisión final. Me levanté, caminé con paso firme hacia el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Al otro lado de la línea, la voz familiar de mi abogado, el señor Vega, sonó cálida y profesional. «Arturo, qué gusto escucharte. ¿En qué puedo ayudarte?» No le di detalles. No era necesario. Mi voz era suficiente. «Ernesto», le dije, «necesito verte. Es urgente. Quiero hacer algunos cambios significativos en mi testamento. Quiero asegurarme de que mi última voluntad sea absolutamente clara y se respete al pie de la letra». Colgué el teléfono y por primera vez en meses, una extraña sensación de paz me invadió. El tablero estaba listo. La última jugada era mía. La mañana siguiente a mi llamada, me senté frente a Ernesto Vega, mi abogado y amigo por más de 40 años. No llegué llorando ni gritando. Le conté todo con una calma que a mí mismo me sorprendió. Le hablé de los folletos del asilo, del poder notarial que querían que firmara, de las risas que escuché a través de la puerta. Y le conté la frase de Sofía, esa que se me clavó en el alma: «No va a vivir para siempre». Ernesto no me interrumpió. Solo escuchaba con sus ojos fijos en los míos, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo: «Arturo, vamos a redactar un documento que sea tan sólido como los cimientos de tu casa. Vamos a asegurarnos de que tu última palabra sea la única que cuente. Nadie podrá desafiarla». Decidí que el mejor disfraz era la rendición. Esa misma tarde, llamé a Ricardo. Hice que mi voz sonara débil, temblorosa. Le dije que lo había estado pensando, que quizás tenían razón, que estaba viejo y cansado para pelear. Le dije que estaba dispuesto a hablar sobre el poder notarial. Pude sentir su sonrisa de triunfo a través del teléfono. «Claro, papá, haces lo correcto. Pasamos mañana para conversar tranquilos», dijo, tratando de sonar comprensivo. Más tarde, Sofía me envió un mensaje. «Me alegro de que hayas entrado en razón, papi. Es por tu bien». La hipocresía era tan espesa que casi podía tocarla. Pero por dentro, una extraña sensación de poder crecía. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien controlaba el juego. Ellos creían estar ganando, pero solo estaban caminando directo a mi trampa. Al día siguiente, crucé la calle para hablar con la señora Elena. Estaba regando sus rosales, como todas las mañanas. Le pedí un favor, enmarcado en la mentira más honesta que pude crear. Le dije que estaba poniendo mis asuntos en orden, un trámite aburrido pero necesario, y que la ley requería un testigo que no fuera familiar directo para firmar unos documentos. Le pregunté si podía acompañarme a la notaría en unos días. «Por supuesto, don Arturo, para eso estamos los vecinos», respondió ella con su habitual calidez, sin hacer preguntas.
No tenía idea del papel fundamental que estaba a punto de desempeñar en mi acto final. Su bondad desinteresada era el pilar sobre el que construiría mi justicia. Ella era la única persona que merecía estar allí. Con la victoria aparentemente en sus manos, mis hijos abandonaron toda pretensión. Ricardo empezó a visitar la casa con un amigo contratista, tomando medidas, hablando en voz alta sobre tirar esa pared para abrir el espacio y el potencial de un segundo piso. Sofía traía revistas de decoración y discutía con su hermano sobre qué colores de pintura neutra atraerían a más compradores. Ya no se molestaban en disimular. Me hablaban como si yo fuera un mueble más, un estorbo temporal en su proyecto inmobiliario. Yo los observaba desde mi sillón, en 1900, silencio, memorizando cada palabra, cada gesto de avaricia. Cada uno de sus planes para mi casa era un clavo más en el ataúd de su herencia. No se daban cuenta de que estaban demoliendo su propio futuro. Una noche, buscando un viejo libro, abrí un baúl lleno de fotografías. En la parte superior había una foto mía con Ricardo y Sofía de pequeños, en un día de campo. Ambos me abrazaban las piernas, con sonrisas que ocupaban toda su cara. Sentí una punzada, un eco del amor que una vez sentí por esos niños. Por un segundo, dudé. ¿Era esto demasiado cruel? ¿Me estaba convirtiendo en un hombre amargado? Pero entonces, como un relámpago, recordé la voz de Sofía planeando mi final, la frialdad de Ricardo calculando el valor de mi vida. El dolor fresco ahogó la nostalgia. Cerré el baúl con firmeza. Esos niños de la foto ya no existían. Los extraños que los reemplazaron recibirían exactamente lo que habían sembrado. Mi resolución se volvió tan dura como el acero. En mi última visita a la oficina de Ernesto, firmé el testamento final. Él lo había redactado con una precisión quirúrgica, enterrando la cláusula crucial, la 12b, en medio de un lenguaje legal denso e impenetrable para un lector casual. Además, le entregué un sobre lacrado. Esto, le dije, es para que lo leas en voz alta después de todo lo demás. Es mi explicación. Quiero que la escuchen de mi propia mano. Dentro del sobre había una carta escrita por mí, detallando no solo mi decisión, sino las razones que me llevaron a ella. También había una pequeña nota aparte, dejando un fondo para la educación del nieto de Ernesto, mi forma de agradecer su lealtad. Todo estaba en su lugar. Solo quedaba esperar a que el telón se levantara para el acto final. Los días que siguieron, me dediqué a mi papel. Dejé de afeitarme, encorvé mi espalda un poco más, fingí confusiones y olvidos. Mis hijos lo interpretaron como la señal que esperaban. El viejo finalmente se estaba apagando. Empezaron a tratarme con una piedad condescendiente, trayéndome sopas insípidas y hablándome a gritos, como si la sordera y la estupidez fueran de la mano. Celebraban mi declive, convencidos de que su plan había sido un éxito. Yo, por mi parte, sentía una paz extraña. Me estaba despidiendo del mundo en mis propios términos. Cada gesto de falsa preocupación de ellos era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Estaba dirigiendo mi propia obra y sabía que el final, aunque sombrío para ellos, sería mi justicia, mi liberación. La mañana de la lectura del testamento, el aire en la oficina de Ernesto Vega era espeso y olía a madera vieja y a victoria anticipada. Ricardo y Sofía estaban sentados frente al escritorio, vestidos con un luto impecable que no llegaba a sus ojos. Sus miradas eran impacientes, ansiosas. A un lado, en una silla contra la pared, estaba la señora Elena, pequeña y encorvada, con su mejor vestido. Había venido como testigo, por respeto a mí, sin saber que era la invitada de honor a la demolición de un imperio de codicia. Desde donde yo los observaba, su falsa solemnidad era casi cómica. Estaban en el funeral de su herencia y ni siquiera lo sabían. Era el último acto de una obra que yo mismo había escrito, y el telón estaba a punto de levantarse. Ernesto, con su rostro serio y profesional que ocultaba décadas de amistad, abrió la carpeta de cuero. El sonido del papel al moverse pareció resonar en el silencio de la sala. Se ajustó las gafas y comenzó a leer con voz monótona los formalismos legales. Luego llegó a la primera cláusula importante. Yo, Arturo Vargas,
en pleno uso de mis facultades mentales, lego a mis dos hijos, Ricardo Vargas y Sofía Vargas, la casa que fue mi hogar durante más de 50 años, junto con todas mis posesiones terrenales contenidas en ella. Vi a Ricardo y Sofía intercambiar una mirada. Era una mirada de triunfo puro, de alivio. La tensión abandonó sus hombros. La sonrisita engreída que Ricardo intentó ocultar me dijo todo. Creían que habían ganado, que el viejo terco finalmente les había dado lo que querían. Mi amigo Ernesto hizo una pausa deliberada. Dejó que el silencio se prolongara, que mis hijos se deleitaran en su supuesta victoria. Se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y les dio un momento para respirar el aire de su éxito. Pude ver a Sofía enviando un mensaje de texto rápido debajo de la mesa, probablemente a su esposo, confirmando la buena noticia. Ricardo se reclinó en su silla, adoptando la postura de un hombre que acaba de cerrar un trato exitoso. Estaban planeando la venta, la demolición, la repartición del botín. Se sentían intocables, dueños no solo de mi casa, sino de mi memoria, que creían poder borrar tan fácilmente como una mancha en la pared. No sabían que estaban parados sobre una trampa que yo había preparado con paciencia y dolor. Sin embargo, pronunció Ernesto, y esa única palabra cayó en la habitación como una piedra en un lago en calma. Las sonrisas se borraron de sus rostros al instante. La postura relajada de Ricardo se tensó. Sofía levantó la vista de su teléfono con los ojos bien abiertos. Ernesto se colocó las gafas de nuevo. Su expresión ahora era de una seriedad implacable. Hay una cláusula adicional, una que su padre redactó conmigo en sus últimas semanas. Es la cláusula 12, apartado B, y anula cualquier interpretación anterior sobre la propiedad. El pánico comenzó a florecer en sus ojos. La confusión se apoderó de sus facciones. El juego había cambiado de repente, y ellos ni siquiera sabían cuáles eran las reglas. La victoria que habían saboreado por unos segundos se estaba convirtiendo en ceniza en sus bocas. Ernesto continuó leyendo, su voz firme y clara, cada palabra un martillazo en el ataúd de su arrogancia. La estructura física de la casa, es decir, las paredes, el techo y su contenido, son para mis hijos, como prometí. Sin embargo, el terreno sobre el cual se asienta la casa, esa parcela que fue recalificada por el Ayuntamiento para Desarrollo Comercial y cuyo valor real de varios millones de dólares ellos desconocen, se lo lego en su totalidad, libre de toda carga, a mi vecina, la señora Elena Ramírez. Hizo una pausa y miró directamente a mis hijos, y cito las palabras de su padre, porque ella me trató con la dignidad y el afecto genuino que mi propia sangre me negó, porque una sopa caliente compartida en soledad vale más que todo el oro del mundo. La reacción fue instantánea y violenta. Sofía soltó un chillido agudo, no de dolor, sino de pura rabia. «Eso no puede ser, es un fraude», gritó mientras las lágrimas de furia le arruinaban el maquillaje. Ricardo se levantó de un salto, su rostro enrojecido por la ira, y golpeó la mesa con el puño. «Usted lo manipuló. Mi padre estaba senil, no sabía lo que hacía. Vamos a demandar», le espetó a Ernesto, antes de girarse para fulminar con la mirada a la señora Elena, quien se había quedado sin aliento, pálida como un fantasma y temblando en minutos en su silla. La máscara de hijos afligidos se había caído, revelando los rostros monstruosos de la codicia. Estaban demostrando, ante un testigo legal, por qué no merecían nada de mí. En medio de los gritos y las acusaciones, Ernesto, con una calma que los enfureció aún más, levantó la mano y tomó un sobre lacrado que yo le había confiado. Su padre previó esta situación, dijo, su voz cortando el caos, y dejó esto para ustedes, una carta. Me dio instrucciones explícitas de que la leyera en voz alta, aquí y ahora, para que no quede ninguna duda sobre su voluntad o la claridad de su mente en sus últimos días. El silencio volvió a caer, pesado y tóxico. Ricardo se desplomó en su silla, vencido. Sofía se cubrió el rostro. Sus sollozos ahora eran de humillación. Sabían que habían perdido, pero aún les quedaba por recibir el golpe final. Mi propia voz, desde la tumba, explicándoles por qué el amor no se hereda, se gana.
Ernesto rompió el sello del sobre con una solemnidad que contrastaba con el caos de la habitación. Abrió la carta y su voz llenó el silencio que los gritos de mis hijos habían dejado. A mis hijos, Ricardo y Sofía, comenzó a leer mis propias palabras. Les dejo la casa porque era lo único que valoraban, las paredes, el techo, los objetos, pero el suelo que la sostiene, el verdadero corazón de mi legado, se lo entrego a la única persona que vio el valor de mi corazón. Les dejo la cáscara vacía que tanto anhelaban, mientras que la verdadera fortuna, la que nace de la gratitud, se la doy a quien supo darme calor cuando ustedes solo me dieron frío. Vi el rostro de Ricardo contraerse en una máscara de puro odio, y Sofía, finalmente, se derrumbó, no por el dolor, sino por la humillación de verse reflejada en mis palabras. La señora Elena solo temblaba, mirando el papel como si contuviera una sentencia incomprensible. Como era de esperar, no se rindieron fácilmente. Ricardo, con su arrogancia herida, arrastró a Sofía fuera de la oficina, gritando amenazas sobre demandas y tribunales. Pasaron las siguientes semanas en una carrera frenética, consultando a un abogado tras otro. Pero la respuesta siempre fue la misma, una pared de legalidad tan sólida como el testamento que Ernesto había preparado. El documento es impecable, les decían. La carta de su padre anula cualquier argumento de incapacidad mental. De hecho, demuestra una lucidez y una intención muy claras. Su furia inicial se fue desinflando hasta convertirse en una amarga impotencia. Se encontraron atrapados en una jaula que ellos mismos habían construido con su propia codicia. La batalla legal murió antes de empezar, dejándolos solos con su derrota y la creciente necesidad de culpar al otro. El destino de la casa fue la ironía final, la broma cruel que yo había diseñado. Legalmente eran dueños de una pila de madera, ladrillos y tejas viejas, pero no del terreno. La señora Elena, a través de sus nuevos abogados, les envió una notificación formal. Tenían 90 días para retirar su propiedad de su tierra. La idea era tan absurda que al principio creyeron que era un error. ¿Mover una casa? El costo sería astronómico. ¿Demolerla? También costaría dinero, y los materiales viejos no valían casi nada. La casa, el objeto de su deseo, se convirtió en una carga inútil, un monumento a su avaricia que se pudría lentamente a la vista de todos los vecinos. Ya no era un activo, sino un recordatorio constante y humillante de la fortuna que habían despreciado y perdido para siempre. La señora Elena, por su parte, vivió las primeras semanas en un estado de shock y miedo. El peso de esa fortuna inesperada era abrumador para una mujer que había vivido toda su vida con modestia. Vino a ver a Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que no podía aceptar el dinero, que no era justo. Pero mi viejo amigo, con la paciencia de un santo, le explicó que no era un regalo de dinero, sino un regalo de justicia. Le contó mis últimas conversaciones, mi soledad, y cómo su simple plato de sopa se había convertido en mi único consuelo. Le dijo que aceptar la herencia no era enriquecerse, sino honrar mi última voluntad, que la bondad genuina fuera recompensada. Lentamente, su miedo se transformó en una resolución tranquila. Entendió que el dinero no era para ella, sino un instrumento para continuar el legado. Fiel a su corazón, la señora Elena no compró mansiones ni autos de lujo. Después de asegurar un futuro cómodo para su propia familia, vendió el terreno a la corporación que esperaba desarrollarlo. Con una parte significativa de esos millones, y con la ayuda de Ernesto, hizo algo que selló mi historia para siempre. Creó la Fundación Vargas. Su misión era simple y directa: ofrecer compañía, apoyo y cuidados a ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Construyó un pequeño centro comunitario donde los viejos como yo podían ir a comer un plato caliente, jugar a las cartas y, lo más importante, tener a alguien que escuchara sus historias. Mi nombre, que mis hijos habían intentado enterrar y olvidar, se convirtió en un símbolo de esperanza y dignidad para cientos de otros. Nunca supe si Ricardo y Sofía aprendieron la lección. Sus vidas, según me contaron, se agriaron. La relación entre ellos
se rompió bajo el peso del rencor y las acusaciones mutuas. Ricardo perdió credibilidad en sus negocios cuando la historia se filtró, y Sofía se encerró en una amargura de la que nunca salió. Yo no busqué su ruina, solo su reflexión. Les dejé las paredes vacías que siempre vieron, un reflejo de sus propias almas. Mientras tanto, mi verdadero legado, el que no se puede tasar en dinero, floreció en las manos de una extraña que entendió que el amor no se exige, se comparte. Al final, la vida misma les cobró la cuenta, enseñándoles de la manera más dura que el valor de un padre no reside en lo que deja, sino en lo que dio. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Gracias por escuchar. La verdad es que nunca busqué su ruina, solo su reflexión. La relación entre Ricardo y Sofía, que ya era frágil y sostenida únicamente por su objetivo común, se desmoronó por completo. El rencor se convirtió en el aire que respiraban. Ricardo culpaba a Sofía por su impaciencia y sus comentarios hirientes que yo había escuchado, mientras que Sofía le reprochaba a Ricardo su arrogancia y su pésima estrategia. La historia, como era de esperarse en un pueblo pequeño, se filtró, convirtiéndose en un chisme susurrado en cada esquina. Ricardo perdió clientes y respeto en su círculo de negocios, mientras que Sofía se encontró socialmente aislada, vista como la hija cruel que esperó la muerte de su padre por dinero. Se quedaron solos, cada uno atrapado en una isla de amargura, con el eco de una fortuna perdida resonando en sus vidas vacías. El destino de la casa fue la ironía final, una broma macabra orquestada desde mi tumba. Legalmente, eran dueños de una pila de madera, ladrillos y tejas viejas, pero no del terreno sobre el que se asentaba. La señora Elena, a través de sus nuevos abogados, les envió una notificación formal. Tenían 90 días para retirar su propiedad de su tierra. La idea era tan absurda que al principio creyeron que era un error. ¿Mover una casa? El costo sería astronómico. ¿Demolerla? También costaría una pequeña fortuna, y los materiales viejos no valían casi nada. La casa, el objeto de su deseo, se convirtió en una carga inútil, un monumento a su avaricia que se pudría lentamente a la vista de todos los vecinos. Ya no era un activo, sino un recordatorio constante y humillante de la fortuna que habían despreciado y perdido para siempre. La señora Elena, por su parte, vivió las primeras semanas en un estado de shock y un miedo casi paralizante. El peso de esa fortuna inesperada era abrumador para una mujer que había vivido toda su vida con una modestia digna. Vino a ver a Ernesto, mi viejo amigo, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que no podía aceptar el dinero, que no se sentía justo, pero mi abogado, con la paciencia de un santo, le explicó que no se trataba de un regalo de dinero, sino de un regalo de justicia. Le contó mis últimas conversaciones, mi profunda soledad, y cómo su simple plato de sopa se había convertido en mi único consuelo. Le dijo que aceptar la herencia no era enriquecerse, sino honrar mi última voluntad, que la bondad genuina fuera recompensada. Lentamente, su miedo se transformó en una resolución tranquila. Fiel a su corazón de oro, la señora Elena no compró mansiones ni autos de lujo. Después de asegurar un futuro cómodo para sus propios hijos y nietos, vendió el terreno a la corporación que esperaba desarrollarlo. Con una parte significativa de esos millones y con la ayuda de Ernesto, hizo algo que selló mi historia para siempre. Creó la Fundación Vargas. Su misión era simple y directa: ofrecer compañía, apoyo y cuidados a ancianos que, como yo, habían sido olvidados o abandonados por sus familias. Construyó un pequeño centro comunitario donde los viejos podían ir a comer un plato caliente, jugar a las cartas y, lo más importante, tener a alguien que escuchara sus historias. Mi nombre, que mis hijos habían intentado enterrar, se convirtió en un símbolo de esperanza y dignidad para cientos de otros. Al final, mi historia no fue una de venganza, sino de justicia poética. No quise destruir a mis hijos, quise que entendieran el valor de lo que habían despreciado. Les dejé las paredes vacías que siempre vieron,
un reflejo de sus propias almas huecas. Mientras tanto, mi verdadero legado, el que no se puede tasar en dinero, floreció en las manos de una extraña que entendió que el amor no se exige, se comparte. La vida misma les cobró la cuenta, enseñándoles de la manera más dura que el valor de un padre no reside en la herencia que deja, sino en el amor que dio y en la dignidad con la que vivió. Aprendieron que hay vacíos que ni todo el dinero del mundo puede llenar, especialmente el vacío que dejas en el corazón de quien te dio la vida. Si esta historia te ha conmovido o conoces a alguien que se ha sentido invisible para sus seres queridos, por favor, comparte este video. A veces, una historia puede ser el recordatorio que necesitamos de que nuestra dignidad no es negociable. No olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre encontrar nuestro propio valor, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que no lo tenemos. Gracias por escuchar mi historia.